Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:07, ya estamos aquí, Milenio 3, la nave del misterio. Precisamente hoy también vamos a hablar de eso, de naves o supuestas luminarias y desde luego, no tan supuestos, de sustos de muerte que muchas personas se han llevado al encontrarse pues con esta especie de cosas flamígeras, extrañas, que en determinadas zonas de España además parece que hay predilección o por lo menos una mayor cantidad de avistamientos. En alguna ocasión en este programa hemos hablado de las luces populares. En alguna ocasión hemos hablado de entornos concretos donde las personas afirman y aseguran haberse encontrado con ellas, incluso mucho antes de que la luz, de que la corriente eléctrica llegase hasta esos pueblos. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hoy hablamos precisamente con un compañero que se encuentra ahora a la 1:08 en uno de esos lugares parece que elegidos por el misterio. Cuando hablábamos con él hace unos minutos por línea interna, nos comentaba que seguía lloviendo, y esa comarca lloviendo tiene que tener su aquel, ¿verdad? Tiene que ser preciosa, aunque también a veces en algunas de esas curvas, en algunos de esos parajes puede llegar a ser tenebrosa, sobre todo si se conoce algunas de las historias que por esa mágica tierra todavía se cuentan. Vamos hacia el norte de Extremadura. Antes de iniciar viaje, como siempre, líneas abiertas, porque hoy puede que haya muchas preguntas para ese aventurero que tan buenas noches de misterio nos está dando, que es Pablo Villarrubia. Carmen, abrimos teléfonos. Como siempre, líneas abiertas en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. También para hacer preguntas en directo que nosotros transmitiremos al reportero que tenemos ya en esas tierras, que es Pablo Villarrubia. Por cierto, que además hay muchas más cosas, pero muchas más. Eric Fratini nos va a traer dentro de unos minutos, ya sabéis, su mundo del espionaje, de los documentos ocultos, de los servicios de inteligencia. Un documento que nos trae en exclusiva, que mañana se va a publicar por vez primera en el diario El Mundo, que lo ha conseguido él. Solo os doy dos datos, dos titulares: Elvis Presley y la CIA. Pero también vamos a viajar a Machu Picchu, vamos a conocer historias de un pintor atormentado, español, injustamente poco reconocido, y que pintó como nadie las escenas del terror de principios de siglo aquí en nuestro país. Vamos a conocer muchas cosas, muchas historias. Hemos encendido los focos de nuestra nave, por cierto, que Alberto Granados se ha encontrado con una nave hace poco. Que nos lo cuente también, ¿no? Sí, que nos lo cuente, a ver si era un objeto volante no identificado o tenía algún tipo de explicación. Milenio 3, Cadena Ser. A ver, Alberto, que llegas como un elefante en una cacharrería. ¿Qué Buenas te ha pasado? noches. ¿Qué te ha pasado en una zona en la que además hemos hablado hace poco de esa comarca? Lo hacíamos con Guillermo León, ¿te acuerdas? De apariciones, de luces. Creo que tiene explicación, pero impresiona lo que has visto hace nada. Yo creo que hemos hablado muchas veces de esa carretera que va desde la base de Rota hacia el puerto de Santa María. Y bueno, pues en plena noche, son las 11 de la noche más o menos del fin de semana pasado, dos luces bastante grandes que empiezan a iluminar casi la carretera. De repente se enciende toda una parte frontal. ¿En ese momento tú qué pensabas? Hombre, yo siempre intentando buscar una explicación lógica, no sé, pues me imaginaba primero al principio cuando eran las dos luces solo que sería un avión. Lo que pasa que los movimientos que iba haciendo, pues la verdad es que eran bastante curiosos y ya nada tenía que ver con un avión normal, o sea, no llevaba un desplazamiento lógico, llevaba una dirección bastante rápida, en fin, que la verdad es que todo empezó a despistarme un poquillo, ¿no? Era plena noche. Era plena noche, lo continuaba viendo durante mucho tiempo, yo iba conduciendo, mi niña iba conmigo en el coche y también lo estaba viendo al igual que yo. De repente se encendió como una parte frontal, como si las dos luces se unieran por una luz más azulada en el medio. Estuvo durante un rato también jugando esa extraña luz, hasta que más o menos pasamos por debajo de donde estaría y distinguimos como una especie de triángulo grande negro, por lo cual yo me imaginé que debía ser un avión estos espías americanos, ¿no? Que todos vemos que eluden los radares, ¿no? O sea, que esos aviones espía próximos a la base de Rota, claro, tienen que estar provocando también en muchas personas visiones de ovnis, de lo que creemos que es ovnis, porque
la visión en plena noche no se parece en nada a un avión convencional. Exacto, y si yo a lo mejor no hubiera pasado por debajo de él y hubiera distinguido la silueta, yo creo que me hubiera quedado con la duda toda mi vida, ¿no?, de que había visto algo extraño y curioso. Oye, Carmen, ¿qué te parece si cambiamos hoy un poco las tornas de las cosas y en vez de preguntar ¿habéis visto ovnis o cosas raras? ¿Mucha más gente habrá visto aviones espías? Bueno, pues que nos lo digan. Si han visto esos aviones espías, yo nunca me he topado con ninguno, o creo no haberme topado con ninguno. Ahora, luces extrañas sí que vimos hace unos cuantos meses, ¿verdad? Sí. Cuando volvíamos de Vitoria por la carretera, casi en la entrada de Madrid, que incluso dimos la vuelta con el coche para En el ver Molar. si... Ajá, en el Molar. ¿Qué vimos, Carmen? Oye, es un programa de confesiones. ¿Qué vimos? Pues lo que vimos, incluso yo con el móvil empecé a grabar, pero casi no lo pillé. Fueron 2 focos que de repente volaban muy bajo, iluminaban muchísimo, casi nos deslumbran además. Los 2 nos fijamos en esos 2 focos que de repente viraron y desaparecieron entre las nubes. No volvimos a ver nada más. Ya digo que incluso giramos el coche, volvimos sobre nuestros pasos y eso ya no estaba por allí ni aparecía de ninguna manera. La pregunta sería, en esta tertulia que vamos a tener con Pablo Villarrubia, experiencias tan similares como las que han tenido recientemente Alberto o tuvimos nosotros, Carmen, al volver de un viaje de Vitoria más o menos a estas horas, nos ocurrió a todos, plena noche, claro, puede tener una explicación, pero ¿os imagináis estos casos hace 100 años? Pues poco menos que tenían que considerarse como demoníacos. ¿Os imagináis, Alberto, personas que en pueblos donde todavía no había luz ni agua se enfrentaban a estas luminarias en mitad de la noche? Uh-huh. Sí, como muchas tribus indígenas que están en Amazonas se encontrarán casi a diario, ¿no?, viendo pasar aviones y adorando a extrañas luces que ven en el cielo, ¿no? Aunque bueno, luego muchas de esas tribus llegas y te encuentras con anuncios de una bebida muy famosa, ¿no? Uh-huh. Eso le pasó a Julio Barroso, Sí, a nuestro amigo Julio Barroso, que llegó a la Amazonia al fin y al confín de ese río mágico y se encontró un cartel de esa bebida y se le cayó un poco el alma a los pies. Pero eso tendría una explicación, que estamos en el siglo XXI. Pero, por ejemplo, en 1917, ¿qué explicación puede tener la aparición de lo que llamaban luz de Ribera Oveja? La descripción sería uno de estos focos, vagando por las noches, serpenteando, siempre cerca de lugares con agua. ¿Qué demonios son esas luces que atormentaron, sobre todo antaño, a algunas zonas de España? En la zona más caliente, en la zona donde seguramente más casos se puedan recopilar aún hoy en día. En una zona que queremos, en la Alta Extremadura, colindando con las propias Urdes, comarca de Ribera Oveja, que tantas veces hemos recorrido y que tantas veces su noche tan oscura, tan profunda nos ha impresionado. Yo también, luego igual lo cuento, me lleva algún susto yendo con el compañero Lorenzo Fernández y empezando a perseguir unas luces que no sabíamos lo que eran y que nunca supimos lo que eran. Varias veces ha ocurrido eso en las Urdes, ¿eh? Otra vez que estuvimos también, una luz nos estuvo dando bastantes problemas porque no sabíamos identificar qué era, y acuérdate que subimos incluso por las carreteras del monte, por las Urdes, para ver si alcanzábamos a comprender o a ver qué era ese foco que emitía desde el aire. 1:15, investigando en el terreno, con su manera magistral de hacerlo. Y además creo que podemos trazar esta noche, compañeros, paralelismos muy interesantes con lo que Pablo ha vivido en Brasil, en otros puntos. Parece que para el fenómeno de las luces populares, luces de la muerte, luces que persiguen, luces de las carreteras, y queremos conocer vuestros casos, no hay fronteras. Pablo Villarrubia, desde la comarca de Ribera Oveja, compañero, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, queridos amigos. Pablo, escuchabas que hemos empezado con testimonios así, a pecho descubierto y sin red, de cosas que nos han pasado últimamente. Pero es que en la zona donde tú estás hace demasiado tiempo que esto ocurre, ¿no? Sí, y como recordabas, en 1917 se da uno de los casos que para mí me parece los más importantes, si no de la ufología, del misterio, el caso de Nicolás Sánchez Martín, este hombre que se topa con una extraña luz, la luz de la Ribera de Oveja, como la llamaban aquí en Azurdes, y que esa luz podría haberle provocado la muerte algunos días después. El día 21 de octubre de 17 se da ese encontronazo con esa luz que le golpea el rostro 2 veces, y días después este hombre viene a fallecer en su cama después de varios días de fiebres, a los 39 años. Oye, Pablo, me da a mí la sensación, nos conocemos hace, pues, no sé, dentro de poco harán más de 15 años seguro, yo creo que ya he visto que deslizabas un par de datos
que yo no conocía muy bien. Le golpeó 2 veces a ese jinete, Nicolás Sánchez Martín, cercano a los 40 años, octubre del 17, y un hombre acostumbrado a cazar el jabalí a pecho descubierto. Un hombre que tenía miedo a pocas cosas, en aquellas urdes pobres, en mitad de la noche. Siempre me he imaginado su muerte como una escena de esas de las pinturas negras de Goya, ¿no? Las mujeres enlutadas, él en una cama de lechos. Pero me contabas, y por lo que estoy, intuyendo, que has descubierto nuevas cosas del que puede ser primer percance mortal con un fenómeno extraño luminoso en España. Sin duda, porque además aquí rodando para Cuarto Milenio, para el programa, que tendremos la oportunidad de en breve ver, ¿no?, este documental que estamos aquí realizando bajo la lluvia, hay que decir, y con mucho frío, porque el tiempo aquí es, como ya lo conocí muy bien, y que es bastante rudo, por lo menos en este momento, en nuestros días estamos viviendo ese tiempo, ¿no? Y lo que hemos encontrado, tuvimos la dicha de encontrar a través de un buen amigo de Emiliano Jiménez, Nano Jiménez, localizar a doña Carmen, una señora cuyo padre conoció a Nicolás Sánchez Martín. Estamos hablando de aquel lejano, sí, que lo conoció, de aquel lejano 1917, y que posiblemente estuvo con él poco antes de que saliera de una taberna de Ribera de Oveja en dirección a Cambronsino, este hombre montado en su montaría, en su caballo, prácticamente en dirección a la muerte. Qué bueno, porque ese hombre, la última pista que tenemos, hizo una investigación fabulosa a Juanjo Benítez en su día, y queremos agradecer además especialmente a Nano Jiménez, mandarle un fuerte abrazo porque nos está ayudando mucho, y también a nuestro compañero Luis Álvarez cuando estuvo pateándose las urdes hace bien poco. Pero claro, este caso es como una especie de tabú porque se saldó con la muerte de un hombre. Lo que sabíamos hasta ahora, y existen los partes y documentos médicos de este encontronazo, con una luz que los vecinos, yo recuerdo algunos testimonios y nombres y apellidos como Manuela Iglesias, Josefa Expósito, personas que desde principios de siglo, y recuerdo que faltaba mucho para que llegase la primera bombilla a las urdes, veían aquella luz que saltaba, daba pequeños brincos, casi siempre cerca del agua. Personas como Irene Rueda hablaban de que tenía forma de escoba de palma, fíjate, curioso, más estrecha por arriba y más con forma de pera hacia abajo, y que aquello no parecía ningún artilugio, sino simplemente luz. Lo que sabemos de Nicolás Sánchez, y corrígeme Pablo si has descubierto nuevos datos, es que él vuelve de la zona de Ribera Oveja, de Igal, se dirige hacia su pueblo natal, y allí se encuentra con algo, pero como era un hombre aguerrido y hombre rudo, imaginaos la zona pues casi semisalvaje, boscosa de las urdes, el regato del río. Este hombre no le teme a esa luz, aunque sabe que muchos hablan de que no hay que ir por las noches por esa zona, y creo que hasta le llega a sacar el puñal, ¿no, Pablo? Exactamente, porque este hombre era destemido. Además, cuando le comentan, eso según doña Carmen, que la vamos a ver en el programa, unas declaraciones extraordinarias, comentaba que este hombre, cuando estaba en la taberna, decía que él no tenía miedo a la luz. Pues le comentaban, por favor, no pase por este sitio, no pase, por ejemplo, él se dirigía a Río de los Ángeles, por el paso va a un hogal, y le comentaban, por favor, no pase por ahí, que es muy peligroso. Este hombre, totalmente destemido, con su cuchillo, su navaja, lo que fuera en este momento, parte hacia aquella dirección donde aparecía la luz y realmente se topa con ello. Pero en aquel momento el miedo pudo con él y realmente intentó pelear con la luz y no le fue posible. Realmente fue golpeado, según las palabras de doña Carmen. Hemos hablado también con un señor que habita Ribera de Oveja y nos confirmó la misma historia, también por parte de su padre y de otros conocidos. O sea, que cuadran las historias de los varios testigos que hemos podido entrevistar, todas cuadran más o menos con esta versión. Y al final, la muerte de este hombre, como digo, en su cama, fiebres, muy parecido a otros casos que hemos investigado en Brasil. Quiero agradecer la oportunidad, Siker, de estar aquí todavía, ¿no? Estoy ahora mismo en el Hostal Marián secándome el pelo todavía, recién llegado aquí al hostal, y la oportunidad de venir aquí, además con El Paraíso Maldito en manos, tu libro, o sea que es una guía y una guía sentimental también de las urdes, eso es la parte bonita, y confirmar in situ todo lo que comentas aquí, o una parte de lo que comentas, y poder comparar estos casos con casos que han ocurrido en Brasil y América Latina. Oye, Pablo, yo creo que hace muchísimos años que tú y yo hablábamos, tú investigando en Brasil, yo investigando en esa zona pues tan querida como son las urdes y toda la comarca de la Alta Extremadura, y siempre hablábamos de que, caramba, es que los casos son idénticos, el comportamiento de la luz.
la luz mala en algunos países de Sudamérica y incluso descripciones de la forma de atacar, de alejarse, la forma visual que adquiere ese artefacto, que incluso a veces se para en seco. Es decir, parecía que era el retrato de lo mismo. Exactamente, estamos hablando de dos continentes distintos a miles de kilómetros de distancia, uno en 1917, otros casos en Brasil en los años 40 o incluso antes, también años 20, con las mismas características, campesinos, gente sencilla, humilde, y que bueno, que es muy difícil que se inventen historias semejantes en aquella época en que no había televisión, la radio era incipiente todavía, pocos tenían aparatos de radio. Con lo cual a mí me da la impresión de que esta gente no mentía. Oye, Pablo, la agonía de Nicolás Sánchez, del Colás, llegó a su aldea, a su casucha de piedra, como si fuese un alma en pena, con la cara convertida casi en cera, a lomos del caballo, que casi como huyendo de aquella luminaria le llevó hasta la puerta de la casa. Una agonía que duró 3 días, que interviene un médico, Victoriano Sánchez Hoyos Don Vito, y que le pone unos botones de fuego intentando reactivar el sistema sanguíneo. Fue imposible. Ese tipo de muerte también te recuerda algo a casos parecidos, en épocas parecidas, a miles de kilómetros, ¿no? Exacto, principalmente en el caso de João Prestes, 1946, en Brasil, Araçariguama, cuando este pobre hombre, João Prestes, es atacado también por una luz, es golpeado por una luz muy intensa dentro de su casa, según una versión, otra versión que sería fuera de su casa. De todas formas, este hombre sale despavorido hasta el pueblo de Araçariguama, donde es atendido, y durante varias horas, más de 10 horas, este hombre en su catre sufre dolores atroces y su carne se presenta quemada en varios puntos y acaba por morir. Algunos médicos comentan que este tipo de muertes puede haber sido provocado por microondas. Pero como tú dices también en tu libro, y hemos comentado ya personalmente varias veces, ¿no, Iker? ¿Quién en 1917, quién en 1946 estaría emitiendo microondas? ¿Quién tendría esta tecnología en aquella época para emitir microondas? Esto es lo más desconcertante de esas historias, porque estos cuerpos podrían haber estado quemados de dentro hacia afuera, o sea, una reacción típica de quemaduras provocadas por microondas. Quemados de dentro hacia afuera, porque las víctimas muchas veces no sentían dolor, sentían su cuerpo frío y sin embargo la temperatura subía y subía. Hay quien identifica estas alteraciones, ha habido estudios, con una sobreexposición del cuerpo humano a los rayos gamma. Alberto. Sí, yo quería preguntarle a Pablo, él se ha pateado la zona, él está allí. ¿Hay algo a lo que se pueda uno agarrar para encontrar una explicación lógica? Tú que has estado en la zona, ¿hay algo que pudieras decir, bueno, me puedo agarrar a esto para que tenga una explicación? Mira, Alberto, ayer mismo, aquí estando en no sé si conocéis aquí el bar El Curandero, yo creo que sí que lo conoce, ¿no? Uh-huh. La taberna del Curandero, que es un lugar muy, muy, muy interesante, además por la propia historia del curandero, que ya tenemos oportunidad futuramente, espero, de poder investigar más a fondo. Pues me comentaba también una persona de aquí, Ignacio, me preguntaba: Pablo, ¿qué piensas en relación a todas esas luces, a estos fenómenos? ¿Son extraterrestres? ¿Son aves espaciales de otros mundos? ¿Qué es para ti esto? Y yo otra vez confieso, con toda sinceridad, digo, no puedo emitir una opinión final, confieso mi ignorancia. Sí que puedo confirmar que estos fenómenos existen, que las personas lo han vivido, hay pruebas físicas, estamos hablando ya de no solo de visiones, por ejemplo, en el caso de abducidos, que las pruebas son mucho más tangenciales, pero en estos casos estamos hablando de algo muy sólido, algo muy patente, algo que se hace sentir incluso con reacciones de causa y efecto. Ahora, vienen de otro mundo, vienen de nuestro mundo, son de dentro de la Tierra. En el caso aquí de la luz Rivera Oveja, sabemos que esta luz, como habías recordado al principio, que ella aparece sobre los ríos, precisamente el río Los Ángeles. Parece que emergía en algunas ocasiones de este río o acompañaba los lechos de los ríos. Esto suele pasar también en América, muchas de estas luces suelen surgir de ahí. Entonces diríamos, ¿será que vienen de otro espacio, o sea, del espacio exterior, vienen de otros planetas? Aparentemente no. Ese tipo de luces, por lo menos,
parece que procede del interior de la Tierra. Yo he visto, por ejemplo, en Mato Grosso, cuando estuvimos en 2004, en aquel célebre alerta OVNI, ¿no? Y que te acuerdas, lógicamente, claro. Que me llamaste a Brasil, estaba allí por Mato Grosso, y la gente me comentaba que las luces de la sierra de la mítica sierra de Roncador, ¿no? Donde la sierra ronca, la tierra ronca, surgían de dentro de las montañas. Entonces estamos hablando de un fenómeno telúrico, acuático, no estamos posiblemente en estos casos hablando de fenómenos procedentes del espacio exterior, sino algo de la Tierra, de la mismísima Tierra. Y por si faltaba algo, en la nave del misterio, nuestro compañero Noel Calero, que se ha desprendido de su cabellera que le daba ese aspecto próximo, ¿no?, a los humanoides que tanto se reseñan en encuentros con este tipo de cosas que no sabemos qué son. Le mandamos un fuerte abrazo a Noel poniendo estas músicas, además son muy apropiadas, porque vamos como planeando, ¿verdad? Sobre esa zona llena de montaña, abrupta. Tienes ahí, Carmen, en el 7640 un montón de personas que quieren contar y hablar y preguntar a Pablo, pero antes, Pablo, vamos a recordar una historia. Solo quiero que me responda sí o no, porque también en otros países hubo historias trágicas, muy trágicas, de gente que se atrevió, igual que le ocurrió a Colás, a caminar hacia una luz. ¿Te suena algo el nombre? Y sé que te suena porque hiciste un reportaje maravilloso en tu libro Las luces de la muerte. ¿Arcesio Bermúdez? Hombre, Colombia, sin duda, años 60. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Muy parecido también con algunos casos de aquí. Bueno, pues Alberto Granados ha querido que conozcamos, casi como si fuera una ficha policial. Mucha atención, y ahora vamos con vuestros mensajes, para que veáis que lo que ha contado Pablo, la historia del Colás, de Nicolás Sánchez Martín, que además creo, luego nos cuentas, Pablo, que aún se sigue recordando, o durante muchos años, algo que yo no sabía, sinceramente, se recordó con una especie de cruces, pues tiene su calco en otros países de América. ¿Por qué gente a miles de kilómetros describe lo mismo? Y sobre todo, ¿por qué gente murió por lo mismo? Hablamos de un caso con documentos médicos, absolutamente fidedigno. Lo que no sabemos es el origen de lo que se encontró o salió al camino de don Arcesio Bermúdez. Las últimas fotos de Arcesio ya son como un reflejo de la muerte que viene. Anolaima, Colombia. Vamos allá. Dos niños jugando a la puerta de su casa. Una construcción rural a las afueras de Anolaima, a unos 60 kilómetros de Bogotá. Era un atardecer de julio de 1969. Todo transcurría con normalidad cuando los chavales comienzan a divisar un objeto de forma esférica a unos 300 metros de distancia, de color amarillo anaranjado y de unos 2 metros de diámetro. Este extraño disco se presenta rodeado de un arco de luz azul y en su parte inferior muestra algo parecido a 2 patas. Los muchachos, excitados por la visión, toman una linterna y comienzan a lanzarle señales luminosas a la curiosa nave, que también decide seguir el juego y acercarse a unos 60 metros de la casa. Los niños, atemorizados, deciden avisar a los adultos que se encuentran en el interior de la vivienda, y unos 10 acuden en su ayuda, siendo testigos de cómo la nave se aleja y se posa tras una colina cercana. Arcesio Bermúdez, de 54 años y armado con una simple linterna, decide ir solo a su encuentro. Pasados unos minutos, en los que sus familiares pierden todo contacto con él, aparece desencajado y con ligeros síntomas de agotamiento. Ante la mirada atenta de sus amigos, comienza a relatar cómo aquel objeto era oscuro por debajo y tenía una cúpula transparente y luminosa en la parte superior. Al iluminarla con la linterna, Arcesio descubrió un pequeño ser en su interior. El hombrecito mostraba sus piernas abiertas en forma de A y sus brazos ligeramente en cruz. Al descubrirlo, la nave se iluminó completamente y desapareció en el cielo. ...48 horas después de la observación, Arcesio Bermúdez empezó a sufrir un intenso frío y su temperatura corporal descendió hasta los 35 grados. Su dolencia
estaba acompañada por unos vómitos negros que le impedían ingerir ningún tipo de alimento o líquido, y a la vez descubrieron que en su cuerpo habían surgido unas cuantas manchas azules sobre la piel. Había sangre en sus deposiciones. Arcesio fue llevado después de 7 días a un hospital en Bogotá, donde murió de una gastroenteritis. Al intentar esclarecer con posterioridad las causas de la muerte, a través de una autopsia, se comprobó que debido a ciertas dificultades burocráticas no se pudo sumar el cadáver, aunque siempre se barajó que el motivo de su muerte pudo ser debido a una fuerte radiación de rayos gamma. Este escalofriante caso está considerado como el primer incidente ovni ocurrido en Colombia y prueba los efectos secundarios que puede originar el excesivo acercamiento a uno de estos artefactos de origen desconocido. Iker Jiménez, Cadena SER. Milenio 3, Cadena SER. Uno y 34. Pablo, la historia de Arcesio que se puede completar con un detalle terrorífico, que es que esos niños que se quedaron atrás mientras Arcesio Bermúdez corría hacia la luz fueron hipnotizados y todos dibujaban lo mismo. Es un documento estremecedor, ¿verdad? Sí, sí, parece que una persona que era miembro de la APRO, del Aerial Phenomenal Research de Estados Unidos, pudieron realizar varias sesiones hipnóticas y comprobaron que los niños no mentían. Demostraban, los dibujos eran muy parecidos entre ellos y demostraban eso. Y recordando también el caso de Arcesio, comparándolo con la región de las Urdes, hay un caso que tú recordarás bien del volcán del Gasco, invierno de 1945, donde Antonio Picholas, él vomitó sangre después de ver una extraña criatura, lo que llamaba el hombre de bronce, el tío de bronce, como le llamaban aquí, un extraño humanoide, ¿no?, que deambulaba por estos páramos en aquellos lejanos tiempos, ¿no? Bueno, Pablo, es que en una ocasión llegamos a poner la voz del hermano del protagonista de esta historia, y la frase que a mí se me ha quedado siempre cuando la entrevistaba a pocos metros de ese volcán del Gasco, mítico volcán en mitad de las Urdes, decía, echaba los cuajarones de sangre coagulada el hombre de la impresión, del susto que tenía, porque en mitad de la oscuridad él tenía que cuidar ahí unos rebaños, estaba calentando un pozal con leche y castañas, cosa con la que se alimentaban muchos pastores para guarecerse del frío, y de repente, fíjate el absurdo, Pablo, y puede entrar en esta tertulia, por supuesto, que tenemos aquí los oyentes de 7640, fíjate, Pablo, de repente, años 40, y uno está tranquilamente, se da la vuelta, y lo que ves como un soldado antiguo. La descripción es como un soldado antiguo que reflejaba cierta luminosidad, porque en plena noche él se alimentaba de una luz que le rodeaba, ¿no? Y fue tal impacto, tan demoníaca la visión para este hombre, para Antonio, que falleció en cama a los pocos días. Pero es que hay unos cuantos mártires en esa zona que podían estar ya enfermos o no, pero desde luego estos acontecimientos precipitaron su muerte. Escuchamos ahora 7640 porque Carmen, mientras escuchábamos el reportaje terrorífico de Alberto sobre Arcesio Bermúdez, otra víctima del misterio, nos ha dejado caer algo como que nos íbamos a quedar helados, ¿no?, con un mensaje. Pues sí, las cosas que pasan en esa vía de contacto en el 7640, que no sabemos a quién llegamos y quién nos está escuchando a estas horas. Nos llegaba un mensaje que nos decía, soy de Jaraíz de la Vera. Mi compañero de piso tiene un tío que es nieto de Nicolás. Venga. Y me quedé de piedra cuando me contó esta historia. ¿Su compañero de piso? Es nieto de Nicolás. Madre mía, pues a ver si pudiéramos saber algo, ¿no?, de él o... Nos hemos pues quedado... sí, ojalá nos diera más información. De todas formas, ya sabéis que queda el teléfono y si podemos nos pondremos en contacto con esta persona que nos escribía, a ver si podemos dar con ese nieto del Colás. Oye, Pablo, por cierto, ya ves lo que pasa aquí con la tecnología más moderna, que todavía quedan raíces sueltas, ¿no?, de familiares más o menos lejanos de ese protagonista,
que se le recordó durante mucho tiempo. Cuentan que le enterraron con una cruz de palo en el cementerio Camposanto, que está adjunto de la iglesia de las Lástimas, allí de Cambroncino. Pero tú me comentabas antes, unas horas antes del programa, que hubo unas inscripciones con una cruz. Es una historia asombrosa, ¿no? Del temor reverencial de la Luz de Ribera Oveja y sus convecinos, ¿no? Exactamente. Además, esto me lo contaba hace pocas horas Emiliano Nano Jiménez, sobre terreno allí mismo en el paso de Baunagal. Es el sitio donde Nicolás cruzó hacia el otro lado para ir en dirección a Cambroncino. Y en ese mismo sitio donde fue golpeado 2 veces por la luz, pues ahí la gente, después de su muerte, las personas, los lugareños, decidieron labrar en las rocas, un grupo de rocas que está a orilla del río, unas cruces, una serie de cruces para bendecir el lugar. O sea, para de cierta manera decir que se fueran las luces de allí y que aquel lugar estaba bendecido, o sea, que estaba libre totalmente de los peligros que podrían presuponer, que podían acarrear, ¿no? La aparición de esta luz, la luz de Ribera Oveja. Y de esta forma dicen la gente, la población, que efectivamente nunca más se volvió a ver la luz, por lo menos en este tramo de Río Los Ángeles, y todos los paseantes, todos los viajantes que por allí pasaran podían cruzar el río con toda tranquilidad, sabiendo que la luz de Ribera Oveja no les iba a atacar. Vamos con más mensajes que nos llegan a esa vía de contacto 7640. Mis abuelos contaban que yendo por una carretera se pararon los coches y vieron volar algo como un avión. Hasta que no se fue ningún coche pudo arrancar. Pasa muchas veces, ¿verdad? Qué curioso, lo que los expertos llamaban efecto EM o efecto electromagnético, que de alguna forma estas luminarias desactivaban, ¿no?, los resortes lógicos de un motor, por ejemplo, de una batería. Yo conozco las Urdes y la zona de la Sierra de Gata y de verdad que allí se ven muchas luces extrañas, sobre todo en los alrededores del pantano. Buenas noches, compañeros del misterio. Soy de un pueblo de Badajoz. Hace 1 año y medio vimos una extraña luz de un color verdoso apagado que parecía caer. Mi abuelo me contó que en Cabezuela del Valle, en la Guerra Civil, encontraron un ser de gran cabeza agonizando y que fue absorbido por una luz azul de una nave. Nos dice Paco desde Cáceres. ¿Esto en Cabezuela del Valle? Sí, durante la Guerra Civil. Bueno, suena un poco a leyenda porque hay varias historias de ese tipo que se cuentan. Por ejemplo, en Arroyomolinos de León hay una historia también parecida, también en esas fechas, y suponemos, por la repetición de hechos en diferentes lugares, que puede ser mistificación, ¿no? Pero bueno, ya investigaremos. Hace años vi un ovni en la cima de una montañita, era como una atracción de feria. Si lo viera ahora, intentaría llegar allí para ver qué era, nos dice Juanca. ¿No te suena a ti eso de atracción de feria? Sí, pero tú fíjate qué curioso, porque me estoy acordando, ahora escuchando a este amigo que ha escrito el 7640. Bueno, tú, Alberto, por ejemplo, ¿qué harías si ves una luz de este tipo? Estás yendo solo por la carretera y no en el aire, sino que se posa. O sea que la cercanía es mayor. Pues hombre, ahora ya no tengo duda, ahora intentar entrevistarle, claro. Pero de verdad yendo solo. Pero de verdad yendo solo irías hacia allí. Sí, tendría que hacerlo, no me quedaría más remedio. Yo os voy a recordar una historia que es la que porque decía. Porque si no llegas aquí sin el testimonio. Mariano, nuestro querido amigo Fernando Jiménez del Oso, que seguro que también nos escucha. Yo recuerdo, pues con el sarcasmo que él tenía, ¿no? Decía, mira, Iker, yo hace 20 años, 30 años, cuando empezaban esto, me entrevistaban, yo decía, no tengo la menor duda, si un objeto volante no identificado, que era uno de los grandes misterios, ¿no?, que a Fernando le interesaban, apareciese y se posase, yo iría hacia allí. Dice, ahora también iría corriendo, lo que pasa que hacia el otro lado. ¿Te lo contó alguna vez también, Pablo? Sí. ¿Verdad? Fue perfectamente, don Fernando. Porque, claro, la gran cantidad de casos en los cuales no han salido bien parados los testigos le hacía que pensar, ¿no? ¿Tú qué harías ahora mismo, Pablo? Si te encuentras en una de estas noches uno de esos objetos volantes. Yo creo que hay gran diferencia, no sé por qué, entre verlo en el cielo y verlo posado, ¿no? Hombre, yo creo que un objeto yo llegué a verlos volando, lógicamente a distancia, en Brasil, en Argentina, llegué a ver a la famosa luz mala en Jujuy, ¿no? Pero una cosa, como dices, es verlo cerca y otra cosa es verlo lejos, ¿no? Lejos, lógicamente no
no transmiten nada, ningún temor, y además me parecía muy curioso. Pero yo imagino que si se me puso una luz por lo menos de mediana y grande dimensión a corta distancia, yo haría lo mismo que Fernando, Interesante. ¿Y tú, Carmen, qué harías? Pues no lo sé, también depende de la situación y del momento, porque ha habido veces que nos ha pasado, que hemos visto esa luz y hemos cogido las cámaras, me acuerdo en las Urdes, una luz que nos dio, en las Urdes no, en Albacete, con la luz del Pardal. Una luz nos dio un susto y estábamos varias personas esperando a la luz del Pardal, había una luz en el cielo de repente y todos salimos corriendo hacia la luz con las cámaras, con los trípodes, luego era una luz completamente explicable, pero en ese momento, al ser más gente, sí que fuimos a por ella. Si estuviéramos solos, no, pero hay una diferencia muy importante, que estaba en el cielo. Sí. Porque el estar posado significa que está muy cerca de ti. Hoy es una noche de confesiones, que yo no sé por qué está saliendo así, pero yo os voy a contar una historia, año 97. Fíjate, Alberto, quienes íbamos en el coche. Esto es el puerto de... Bueno, saliendo de un lugar que, caramba, ya también tiene Garabandal, ¿no? Y oscuras, y unas carreteras que parecían aquello... Garabandal, que también se han visto luces salir de los montes. Efectivamente. Y conducía el coche Fernando Bustamante, corresponsal en aquella época de la revista Enigmas. Imagínate, todo a oscuras. Y alguien dice ver algo. Ese alguien era Santiago Camacho, que iba detrás... Santiago Camacho iba delante, Fernando Bustamante, y detrás íbamos Lorenzo y yo. O sea, de ser el coche ideal para que surgiese un ovni, ¿no? Pero, bueno, y recuerdo como si fuese hoy, amigos, como si fuese hoy, que era una oscuridad total, que Lorenzo iba hablando por el móvil, y Fernando Bustamante también dijo, he visto algo. Bueno, Fernando Bustamante, que es un hombre de carácter un poco afable, dijimos, venga, sí. Y cuando Santiago Camacho es el que se da la vuelta y se queda con la cara pálida, ya es cuando dices, caramba. Y nunca olvidaré la escena de Lorenzo y yo mirando, apoyándonos en la bandeja de atrás del Seat Toledo que llevaba nuestro compañero Fernando Bustamante. Zona montañosa, sin absolutamente nadie, sin ningún pueblo, sin ninguna carretera. Y de verdad vimos como una especie de cosa cilíndrica o... A mí me pareció una pastilla gigantesca, parecida a una pastilla de vitamina roja, en mitad del campo. Y salimos corriendo hacia allí, es verdad, salimos corriendo para allí y nos olvidamos las cámaras. Salimos corriendo, aquello ya se había apagado en cuanto abrimos las puertas. Qué reporteros, ¿eh? Sí, pero fíjate, curioso la impresión. Recuerdo que Lorenzo, yo lo puede verificar, Santiago y Fernando, salimos corriendo los dos, cada uno por un lado, corriendo. Y los dos sentimos un terror como pocas veces hemos sentido. Cuando habíamos recorrido unos 100, 150 metros, el coche quedaba muy atrás, no se veía nada, y era una especie como de lugar, no con trigo, sino con vegetación muy alta, casi a la altura del pecho. Y te puedo asegurar, Alberto, y te puedo asegurar, Pablo y Carmen, que pocas veces yo he sentido ese miedo, ¿eh? Un miedo de decir, como aquí pase algo de verdad, y nos fuimos corriendo de nuevo hacia el coche. Por lo tanto, te habrás encontrado, Pablo, muchas personas que en estos días de rodaje y de investigación, que has sentido también ese miedo que es diferente a todos los demás, ¿no? Bueno, hemos hablado justamente hoy en el pueblo de La Huerta con un señor, San Francisco, don Francisco, en cuya casa, tú debes conocer ese caso, le entró una luz, ¿no? Una especie de esfera luminosa. En la alquería de La Huerta. Es exactamente, la alquería de La Huerta, y este hombre nos contó en la habitación, entró por su habitación y después esta luz salió y su resplandor prácticamente iluminó todas las serranías, ¿no? Un poco después de haber salido de su casa. O sea, uno de los casos así más interesantes que he visto aquí, y aparte de que, por ejemplo, otro señor, también de la Huerta, don Marcelino, nos contó cómo su padre fue perseguido en varias ocasiones cuando cultivaba la tierra por la noche o irrigaba la tierra por una luz también que venía atrás de él, ¿no? Y también aquí mismo, en Casar de Palomero, una señora, una abuela de uno de los amigos que hicimos aquí en este magnífico pueblo, pues nos contó que la abuela era perseguida siempre por el mismo camino, por una luz durante varias noches, y el padre al final tuvo que decir a la hija que por favor que no saliera más por la noche, ¿no? A causa de esta esfera luminosa que le perseguía, ¿no? Hay una historia terrorífica, ahora seguimos escuchando a los oyentes, pero hay una que no me resisto a contar, pero igual te cuentan por ahí algo, Pablo, en las inmediaciones de un pequeño pueblo llamado Carabusino, lo que ve varias personas, pero es que me gustaría ponerme
en el lugar de esta mujer, ¿no? Una campesina como tantas habrás visto y que siguen trabajando hasta edades avanzadísimas, porque la salud de la gente de las Urdes es algo tremendo. Están tan en contacto con la naturaleza y se alimentan tan bien y conocen tan bien las plantas que es fácil ver a una señora de 90 años cargando el latillo de leña. O sea, es que eso ocurre. Y una de ellas, siendo niña, varias veces se encontró con una escena que yo me he intentado imaginar. El camino oscuro, yendo en la amanecida, no al anochecer, sino en la amanecida, y una luz al final del camino. Y la duda de si apartarte del camino o no, y seguir, y entonces quedarte paralizada por completo porque te das cuenta de que esa luz, fíjate Alberto, qué descripción, son 2 manos, pero 2 manos que emiten luz flotando, sin cuerpo, 2 manos, 2 palmas abiertas que van avanzando. Antonio Rivera, el difunto Antonio Rivera, encontró un caso similar en el sur de Francia, de una muchacha en motocicleta, un caso que investigaron algunas revistas célebres como Lumière dans la nuit, Luces en la noche, y fíjate, yendo con una Vespa y encontrándose en el lateral de la carretera 2 manos muy grandes sin cuerpo, ¿no? Creo que es una de las experiencias más terroríficas que uno puede tener. Vamos con los oyentes, Carmen, en esta noche de confesiones, noche digna de la lluvia que hace y casi del calor de la hoguera. A ver, Pablo, apunta, boli y papel. Te ponen deberes. Casar de Palomero, en Cáceres. Nos escribe un amigo desde allí, dice que ¿dónde está Pablo? Pablo, estás en Casar, ¿no? Sí, aquí, exacto. Bueno, pues date una vueltecita por el Puff Perkins y pregunta por Estrella, que ella sabe mucho de nuestros misterios y que además al parecer tiene una psicofonía del molino del asesinato. Bueno, Molino habrá del que... asesinato. Sí. ese es Pablo, o sea... Cuando Puff Perkins, molino del asesinato. Bueno, habrá que... Y pregunta por Estrella. Esto es investigación interactiva, ¿eh? Francisco desde Hospitalet nos dice: hace muchos años vi una extraña luz en la montaña del Tibidabo. Luces blancas con forma humana que se atravesaron en la carretera y se alejaron volando y mirando al interior del coche. Lo vio mi hermana. Hola, Iker, en Aranda de Duero por los años 70 se dijo que se vio un ovni. ¿Qué sabes de esto? Nos pregunta Laura. Pero es que se vieron muchos, pero al lado de Aranda de Duero, en el pueblo de Fuentecén, en agosto del año 80, un caso que copó las portadas, incluso el diario Pueblo, que era terrible, porque fue la noche de terror de una familia de Fuentecén que se encontró una luminaria, como estamos hablando, que daba la vuelta, imaginaos un chalet solitario, toda la familia viéndolo, y el perro, que para más Inri, el perro, también se llamaba Satán, el perro, con el vello erizado, ladrando hacia ninguna parte. Y entonces se encontraron, imagínate al padre de familia, que además tenía un comercio anexo a su casa, bueno, mirando a través de los visillos, ¿no?, de la cortina, agachándose toda la familia y manteniendo la casa a oscuras, y una especie de cosa rectangular, como un cuerpo rectangular ahí, ¿no?, dentro del propio jardín, del propio campo, ¿no? Es uno de los casos que luego Diario Pueblo, cuando llegó, sacó las huellas de esta historia, el caso de Fuentecén. Pues fíjate, Javier de Torrejón de Ardoz nos dice que cuando eran pequeños mi madre y mi tío iban por su pueblo, Daganzo de Arriba, cuando al pasar por un callejón se quedaron paralizados al ver cómo una extraña luz proveniente del cielo iluminaba solo el trozo donde se encontraban. Al ver que desapareció salieron corriendo y nunca se lo dijeron a nadie. Esas luces las he visto yo también en la zona de Fuente el Saz y Robregordo, y os aseguro que no son un avión, ya que por aquí pasan muchos, nos dice Ricard de Begoña. Yo vi un avión espía americano hace 3 años, era de noche, y también algo redondo de color morado, lo vio mucha gente, incluso guardias civiles, hace 10 años. Luces extrañas en Zamora hace escasamente una semana, de extraordinaria nitidez, agrupadas de 3 en 3, 2 focos sobre el río Duero, desaparecieron de repente. También información que nos llegaba hace poco por el excelente reportero Tomás F. Ruiz en Cuenca, que hablaba de policías nacionales que habían visto este tipo de luces. Parece que ocurre algo. Pablo, la sensación que tenemos es que siempre que hablamos de este asunto, no estamos hablando aquí de extraterrestres ni platillos volantes, no sabemos de qué estamos hablando, sino de un elemento que parece que acompaña al hombre desde el inicio de los tiempos. Abrimos líneas y ya ves lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, la gente puede mantener silencio, pero la gente ha visto cosas. Y yo quería preguntarte para finalizar, porque sabemos que tienes días muy duros todavía por delante, pero que estás disfrutando, estás en el lugar de los misterios. Vuelve a ocurrir la misma ecuación, Pablo. Estás en un lugar sagrado, en un lugar lleno de petróglifos, lleno de inscripciones, de extraños dioses antiguos, las luces siempre muy cerca de este tipo de marcas en la piedra, ¿verdad?
Exactamente, y hoy mismo también estuvimos con nuestro amigo Emiliano en un sitio, en una especie de colina, donde existía un antiguo dolmen. Parece que esa región estaba plagada de dólmenes, infelizmente fueron destruidos, derribados para aprovechar las piedras para construcción, y parece que en algunas ocasiones estas luces aparecen justamente donde hay petroglifos, que hay una gran concentración también de petroglifos en estas zonas. Algunos de ellos parecen que muestran extraños círculos. No sabemos exactamente si podemos asociarlos a estas esferas luminosas, a estas bolas. De todas formas, hay también figuras de humanoides. Entonces hay mucho material arqueológico. Pero me gustaría destacar, Iker, también que, por suerte, este tipo de fenómenos de apariciones de esferas o luces agresivas, ¿no?, las luces de la muerte, felizmente ya no suceden en estas regiones de las Urdes. Estamos hablando de una región muy bonita, región que aconsejo además que la gente la conozca, porque esta región de Extremadura es muy poco conocida. Extremadura en general yo creo que es poco conocida aquí en España. La gran desconocida. Exacto, y que, bueno, aquí se vive con una gran tranquilidad. Las luces sí que siguen apareciendo, pero ya no de una forma mortal o de una forma tan amenazante como antes, ¿no? Las personas siguen hablando. Por ejemplo, hablamos con un chico el otro día, Rubén, que nos contó un caso fantástico y que la gente también verá en Cuarto Milenio las próximas semanas, de una luz que señaló el lugar, aparentemente señalaba el lugar de un accidente de un coche. Y cuando él no sabía de nada, vio la luz. Cuando se acerca a donde caía esa luz, estaba allí un hombre con un coche accidentado. ¿Será que fue una señal para que este chico pudiera salvar a este hombre? O al revés, o habrá sido también este objeto que habrá provocado el accidente. Historias como esta vamos a oír todavía mucho aquí en las Urdes, 1:54, que no se nos resfríe nuestro compañero Pablo, que le ha llegado a caer mucha agua encima, pero como siempre disfrutamos con cómo nos cuenta las cosas Pablo Villarrubia, miembro afortunadamente de esta gran familia, y que estoy seguro que va a traer un montón de cosas próximamente. Nos la ha hecho vivir esta noche y la dejamos investigar tranquilamente, apasionadamente, y ya verás cómo nos das muchas sorpresas, Pablo, porque los paralelismos de estos fenómenos siguen ahí, para quien los quiera ver. Te mandamos un fortísimo abrazo desde la nave del misterio, y no te olvides, Pablo, de dar ese abrazo a toda la buena gente que sabemos que nos quiere y les queremos en esa tierra mágica de las Urdes. Sin duda, muchísimas gracias, queridos amigos, y que realmente la gente aquí está oyendo el programa, y ya he podido comprobar en bares, en restaurantes y con otras personas que mucha gente ve Milenio 3. Un beso y cuídate. Toma miel, que por esa zona es muy buena. Va a ser necesario. Muchas gracias, Carmen. Un beso. Un beso. Milenio 3. Cadena Ser. Oye, Alberto, llevas media hora que si me dices algo, que si no me lo dices luego. Vale. Porque ahora hacemos un pequeño corte, porque hacía tiempo que Nacho Ares quería también trasladarnos una imagen de esas preciosas, ¿no? Un momento mágico de la historia. ¿Cuántas veces hemos oído la palabra Machu Picchu, pero no sabemos exactamente cómo llegó a ser una realidad esa maravillosa ciudad perdida de los incas? Director de la revista de arqueología, vamos a descubrirlo. Fue una de las últimas grandes ciudades perdidas de la antigua América. Tuvo que ser Hiram Bingham, un excéntrico político estadounidense enamorado de las culturas andinas, quien la sacara del olvido de los últimos 5 siglos. Allí, a la vista de todos, sin que nadie antes se hubiera dado cuenta de su presencia, se levantaba espléndida la ciudad de Vilcabamba, más conocida por la montaña que la sustenta, la fabulosa Machu Picchu. Bingham nació en la exótica isla estadounidense de Honolulu, en Hawái, en el año 1875. Era hijo de un pastor protestante y ya desde niño mostró un gran interés por las exploraciones de lugares ocultos, la aventura y lo que en un futuro se convertiría en su gran pasión, la arqueología. La educación del pequeño Hiram Bingham se desarrolló en las mejores universidades de Estados Unidos. Yale, California y la inefable Harvard vieron crecer intelectualmente a este aventurero. Precisamente en estos lugares descubriría la cultura andina, sus cerámicas, sus muros colosales y especialmente la cantidad insondable de lagunas históricas que todavía quedaban por descubrir arrastraron a Bingham a realizar un doctorado en la Universidad de Cuzco, en Perú. A sus crecientes inquietudes intelectuales había que sumar su activa participación política,
Mucho tiempo más tarde llegaría a ser gobernador del estado de Connecticut y senador de los Estados Unidos. Pero su fascinación por la cultura inca le llevó a realizar numerosos viajes al país andino, en donde su trabajo se cubrió de gloria llegado el año 1911. En ese año, Vilcabamba, rodeada de precipicios, cataratas y caminos inaccesibles, volvió a la vida. La ciudad peruana que fundó era Manco Cápac II tras ser derrotado por los españoles al este de Cuzco, a más de 3.000 metros de altura, desapareció del mapa en 1572 con la llegada de los europeos. Y Hiram Bingham la descubrió contando al mundo la grandeza de una civilización inca, de la que ya muchos, por desgracia, se habían casi olvidado. Me dices, Carmen, que están llegando un montón de casos a 7640. Un montón de casos donde se han visto luces extrañas, incluso objetos voladores ya no, porque estaban posados. Pues luego vamos haciendo un repaso, porque además nos llegan vuestros teléfonos, y me comentabas, Alberto, que luego nos cuentas en esta noche de confesiones de un alto directivo de esta casa que, bueno, a ver si nos lo cuenta, ¿no? Pero que también se encontró con algo misterioso de este tipo. Sí, además yo creo que va a sorprender, porque fue una visión bastante interesante. Luego en la segunda hora lo contamos. Bueno, pues tenemos muchas cosas, lo hemos dicho. Vamos a ir con ese documento que mañana publica El Mundo y que nos adelanta Eric Fratini en exclusiva, porque lo ha conseguido él, sobre Elvis Presley y la CIA, ni más ni menos. Y muchas más cosas. Volvemos ahora después de las noticias. 2:06, Noel Calero, que parece que tiene telepatía y se nos adelanta con una música muy propia para esta noticia reciente. Bueno, lo que estamos viendo últimamente en la tele ya es que no nos sorprende nada, ¿no? Es cierto que ya hemos visto alguna cosa sobre Belmez precisamente, que bueno, en fin, ¿para qué vamos a comentar? Fijaos qué noticia, qué escándalo. Algunos pensarán que qué vergüenza, otros que qué temeridad, otros que qué tontería y otros que interesante. El titular sería: espiritistas tratan de conectar o contactar, a través, eso sí, por supuesto, de un mega espectáculo televisivo que se lleva promocionando un montón de tiempo, con John Lennon. Pues sí, que en un grupo de mediums intentará entablar una comunicación con el ex-Beatle John Lennon, asesinado hace 25 años. La prueba se hará en vivo en un programa de televisión que se emitirá el próximo 24 de abril. Su principal objetivo será preguntarle si ha creado nuevas canciones, allá donde esté, y creen que acudirá a responder a sus preguntas, ya que en vida fue una persona muy espiritual. Por ello será más considerado con todos sus fanáticos y aceptará la invitación a la velada. El grupo espírita también visitará el Capitol Record Building, el estudio de Los Ángeles, donde los Beatles grabaron buena parte de sus canciones, y una ciudad en India, donde Lennon pasó varios meses en un retiro espiritual. Precisamente el director espiritual del centro de la India tendrá que entablar una comunicación con Lennon para recibir canciones y letras desde el más allá, que un compositor apuntará para realizar los correspondientes arreglos y producir una nueva canción. Y apunto yo, y así forrarse a vender discos, supuestamente dictados por el ex-Beatle John Lennon. Pero esto ya viene desde atrás, porque el mismo grupo espiritista intentó contactar hace unos meses con el espíritu de Lady Di, y el programa fue emitido en la televisión de pago y seguido por más de 500.000 de personas, pese a que la princesa de Gales no se manifestó. Vamos a ver. Un grupo de espiritistas que desde luego, en fin... Sí, cuidado con esos grupos. Contactó en Inglaterra, intentó hacerlo con Lady Di, todo el follón que se montó, y fue seguido por 500.000 de personas. Bueno, pero si nuestro último programa de Cuarto Milenio llegó a 2.600.000, entonces ¿qué pasa aquí? Pero estos pagaron más de $10 por esa retransmisión, cada uno. Ah, que era de pago. Claro, ahí está. Bueno, que sí, ¿qué gracia va a tener? Yo te voy a decir una cosa, o sea, que encima es de pago. Sí. Yo no sé, yo voy a dar mi opinión, a mí esto me parece una sinvergonzonería, vamos, esto me parece, aparte de ridículo. Claro, que estamos viendo... Además van a poner una serie de cámaras infrarrojas para que si se muestra el espíritu de John Lennon, quede grabado. ¿A ti qué te parece, Alberto? Tú que te has incorporado a la familia de Cuarto Milenio en la última jornada junto a Pablo Villarrubia o a nuestro querido compañero Gerardo Peláez, parece que ahora de repente a todo el mundo le gusta el misterio, ¿eh? Hasta hace bien poco era darle palos y reírse de él, y ahora todo el mundo, no sabiendo cómo, intenta acercarse al misterio. Y algunos desbarran como esto, ¿no?
Sí, porque obviamente ahí yo creo que hay varios caminos también, ¿no? Por un lado está el camino de la investigación, del periodismo, de seguir pues sucesos que no tienen demasiada explicación, y otro yo creo que es dedicarse a espectáculos. Lo hemos visto ahí, lo vemos en otros sitios y en otros lugares, como esos espectáculos se siguen dando, ¿no? Está claro. En fin, oye, por cierto, lo que no es un espectáculo es el testimonio que nos comentabas y decías que bastante impresionante de un alto directivo de esta cadena, de nuestra casa, de la cadena Sí, SER. y yo creo que vamos a ponernos tras la pista para intentar conseguir su testimonio en vivo y en directo. Un alto directivo de este grupo me contaba, fíjate, cuando él tenía unos 14, 15 años, en un coche con su familia, iban su padre y su madre en la parte delantera del vehículo, iba con sus primos y un hermano o una hermana en la parte trasera. Estaban circulando ya cuando anochecía por el área de la Sierra de Madrid, por lo alto de un valle, y a lo lejos se veía o se vislumbraba más o menos un pueblo pequeño, con algunas farolas iluminando el pueblo, y de repente vieron perfectamente todos los que iban en ese vehículo como el pueblo, sobre todo la plaza central del pueblo, se iluminaba con una luz misteriosa, pero ellos pararon el coche, toda una familia viéndolo, o sea que no es una sola persona, pudieron distinguir hasta las personas que andaban por esa plaza del pueblo. Automáticamente pusieron rumbo a ese pueblo, aunque no iban hacia allá, bajaron el valle, entraron en el pueblo. A las personas que estaban en la plaza les preguntaron por aquella luz que había pasado, y nadie sabía nada. Nadie había visto ninguna iluminación, ni nadie había notado que hubiera habido ninguna luz, ni nada por el estilo. Y ese caso a él le quedó bastante grabado, y yo creo que algún día podrá venir aquí a contárnoslo. Si es que un día podemos hacer un recorrido de testimonios de personas, bueno, pues importantes, por ejemplo, y solo podríamos llenar un episodio de Milenio 3 con periodistas. Me estoy acordando ahora de un buen amigo, el director de magazines matinales, ni más ni menos de Televisión Española, Alfonso Yunta, que me contaba cómo llegando próximo a un lugar de esos de poder fuerte, un lugar también a veces puede ser hasta extraño, maravilloso, Atienza, en Guadalajara, cerca de Sigüenza, y se encontró algo que es que no era una luz, parecía un artefacto iluminando hacia abajo, pues como una especie de chorro de luz, y el hombre nunca, para nada crédulo, decía, bueno, ¿y qué es esto? Y yo lo dejé sorprendido porque coincidía su visión exactamente en los mismos días que en un polígono de tiro en Navarra pues estaba ocurriendo lo mismo, la misma descripción, y en Burgos, y aterrizando, ¿no? En fin, es una noche de confesiones, pero sí me interesa especialmente que lo que va a venir ahora lo escuchéis con mucha atención. Pues con estos sonidos tan marchosos, muy propios para el protagonista de esta sección a nivel histórico, ahora lo vais a entender, llega Eric Fratini, nuestro compañero, nuestro amigo, que nos trae siempre todas las claves de los servicios de inteligencia, de las maniobras ocultas, del poder, de las grandes operaciones de espionaje. Autor de esa colección Servicios Secretos, que yo creo que no podéis perderos, CIA KGB. Esto todavía no está en estos libros, pero es sorprendente. Eric, buenas noches. Buenas noches. Oye, esto que tengo en mis manos, no sé, me gustaría que se lo explicases a la gente, porque yo no sé si esto es real. Desde luego varía, por lo menos seguro para mucha gente, la imagen que tenían del gran rey del rock and roll. Sí, así es. Pues el documento es real. El documento, para que la gente lo sepa, el documento que tenemos en la mano es un documento de 6 páginas, escrito en papel de American Airlines, la compañía norteamericana de líneas aéreas. Está firmado por un señor que se llama Elvis Presley. Y es una carta dirigida de Elvis Presley, dirigida al presidente de entonces, que era Richard Nixon, el inquilino de la Casa Blanca, donde se ofrece como informador de la CIA. Y además el documento, cuando la verdad es que lo he descubierto en los archivos de Seguridad Nacional, en los archivos de la Seguridad Nacional de Washington, y la verdad es que ha tenido tal bombazo el descubrimiento del documento, pues que, es más, mucha gente va a poder leer el documento entero mañana en el diario El Mundo, mañana domingo en el diario El Mundo, bueno, ya, hoy en el diario El Mundo,
que van a reproducir todo el documento íntegro por el tema histórico que tiene, que ahora si quieres ya iremos hablando de párrafos muy interesantes que tiene el documento. Hombre, yo quiero agradecerte personalmente la deferencia con Milenio 3 de traernos esto aquí porque estáis escuchando el sonido de estas páginas, porque es muy sorprendente. Hombre, la fama de Elvis Presley como colaboracionista, como siempre deseoso de hacer ciertas funciones para la CIA, yo pensaba sinceramente hasta ahora que era leyenda urbana. Fíjate, me lo comentó ese gran maestro, ese compañero ya fallecido, Joaquín Luqui, cuando hablábamos de misterios del rock, ¿no? Y él hablaba de que Elvis tenía muchos enemigos, ya no solo por el éxito, sino porque le perseguía esa leyenda o realidad, como vemos aquí, de que quería ser agente de la CIA. ¿Qué cuenta básicamente este documento? ¿Qué es lo que más nos puede sorprender, aunque lo vamos a leer por supuesto, para demostrar que esa relación era real, que este es Elvis, por ejemplo? Sí. Mira, primero, como para destacar el tema del documento, es muy importante, Elvis dice en la primera página del documento, dirigida, como te digo, dirigida al presidente Richard Nixon, esta carta es del año 70, es decir, 7 años antes de morir, de fallecer por una sobredosis de droga. Él le dice que él tiene una gran relación con muchísimos grupos que, como son las Panteras Negras, como son el SDS. El SDS era el grupo de estudiantes universitarios americanos que estaban contra la intervención americana en el Vietnam, que tuvieron un papel muy destacado y muy importante. ¿Las Panteras Negras? Las Panteras Negras era el grupo, fue un grupo muy famoso, ahora te voy a decir por qué imagen. Era un grupo formado por afroamericanos, por negros, para defender sus derechos. Exactamente, es el famoso, todo el mundo recordará la imagen del famoso Alonso, el corredor, el plusmarquista de 200 metros, que levantó el puño enguantado en el podium de las Olimpiadas de México en el año 68. Elvis dice en el texto que él tiene una gran relación con el mundo que se mueve dentro de las drogas, y que él lo que quiere para defender a América, él hay una frase que dice que para él América es una nación a la que él ama, le dice al presidente, y que él tiene una gran forma de ayudar a que América sea mejor. ¿Cómo? Él se ofrece, él dice que ha mantenido una reunión con Spiro Agnew. Spiro Agnew era el vicepresidente de los Estados Unidos, que ha tenido una reunión secreta en Palm Springs, donde Elvis tenía una casa, y le dice que él solamente necesita credenciales federales para convertirse en informador de la CIA. Y eso lo dice en la página. Luego, si me dejas leerte, hay una frasecita que yo siempre he destacado. Dice: he hecho un profundo estudio en el abuso de las drogas y en las técnicas comunistas del lavado de cerebro, y estoy justo en el medio de todo el asunto, donde puedo y quiero hacerlo mejor. Elvis Presley, hablando de lavado de cerebro y técnicas de persuasión o lavado cerebral por parte de los comunistas, y el que él estaba muy interesado. Y el estudio del abuso de las drogas, que además es muy divertido, porque además este hombre, que además descubrí, por ejemplo, que en el año 70, ¿qué pasa después de recibir esta carta el presidente Nixon? Él entrega esta carta a Richard Helms, que era el director de la CIA entonces, era un hombre bastante poderoso en aquel entonces, Richard Helms. La carta es clasificada de alto secreto. La carta es clasificada, ha estado durante casi 4 décadas, este documento que ahora tú tienes en las manos ha estado declarado de alto secreto en los archivos de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y es muy curioso porque él se reafirma en el hecho de que él puede introducirse fácilmente en ese grupo de la juventud debido a que él es una estrella del rock, y que eso le puede dar acceso a tener una cierta información que él después puede traspasar a la CIA o a los federales, es decir, al FBI. Eric, sinceramente, ¿qué podía esperar una estrella del rock multimillonaria en 1970 de la CIA? ¿Por qué? ¿Había alguna intención, crees tú, oculta? Nos parece extraño. ¿O es normal que determinadas personas más o menos importantes e influyentes se ofrezcan a los servicios de inteligencia? ¿Es el conducto normal esto? Pues sí, hay muchísimos casos famosos que te podría decir, por ejemplo, de gente famosa que ha sido agentes de la CIA, o bien agentes de simplemente como simples informadores por el tema o el tipo de ambiente en el que se movía. Por ejemplo, un informador de la CIA muy famoso ha sido Elia Kazan, el director de cine. Informaba sobre el círculo en la época famosa de los 10 de Hollywood, cuando la caza de brujas de McCarthy. Otra espía de la CIA fue Lucille Ball, la famosa actriz de comedia americana que tuvo un show en la televisión americana. Fue agente de la CIA. Por ejemplo, gente investigada por la CIA.
por ejemplo, que es otro documento que traeremos en otra semana para hablar de él. Un documento de la CIA donde dice que en el año 57 se abrió la primera investigación contra Marilyn Monroe. Pero Marilyn Monroe en aquel momento no era famosa. ¿Y sabes por qué se le abre? Porque ella tiene relaciones sexuales con el consejero militar y el consejero político de la embajada soviética en los Estados Unidos, en Washington, cuando era Norma Jean. Por eso el informe no está declarado como Marilyn Monroe, sino como Norma Jean, que era su nombre original. Es decir, ha habido mucha gente importante que de cierta forma ha colaborado o ha sido investigada por la CIA en los Estados Unidos. Oye, Eric, ¿cómo un periodista como tú puede acceder a este documento? Tú hablabas de alto secreto. ¿Tenía una fecha de caducidad ese alto secreto? ¿En Estados Unidos se está hablando de esto? Pues mira, este documento parece ser que se desclasificó exactamente en el año 2001. Se desclasificó el documento. Estados Unidos tiene una gran política, yo creo que es una gran política, que es la ley de lo que le llaman el Acta de Libertad de Información. Y el Acta de Libertad de Información es que documentos que hayan pasado de 40 años son desclasificados automáticamente. Hay algunas partes, en el caso del documento este que tienes aquí, si te das cuenta no hay nada tachado. Es decir, ¿por qué? Porque no hay Elvis Presley no cita a ningún agente de la CIA en activo. Pero, por cierto, la última página de este documento viene una ristra tremenda de teléfonos. Este hombre tenía como 15 teléfonos, desde luego es tremendo, de Memphis, de Palm Springs, de Beverly Hills. Se corrobora que es él, no hay ninguna duda de que sea él, de que puede ser una, vamos a decirlo una falsificación. Así, exacto, malintencionada, por ejemplo. No, está la certificación con el documento, viene la certificación de grafología y la certificación de la CIA, y después está la certificación de la Casa Blanca, porque el documento no fue enviado a la CIA, es decir, no actuó la CIA hasta que Richard Nixon se lo entrega al director de la CIA, al DCI, que es como se define en Estados Unidos al director de la CIA. Es en ese momento en que el documento es clasificado de alto secreto, hasta que el presidente se lo entrega al director de la CIA. Oye, yo recuerdo en algunos programas que nuestro compañero Santiago Camacho nos ha hablado de el temor de la CIA, por ejemplo, a lo que consistía un mundo subversivo, que era el rock, ¿no? Sí. Elvis se ofrecía como, vamos a decirlo así, como chivato de alguna forma de los movimientos que estaban ocurriendo. ¿Hizo alguna aclaración en vida Elvis de ese deseo o lo llevó también en secreto? Bueno, hay un documento que no ha sido desclasificado, es un documento anexo a esta carta. El documento tiene 42 páginas. Y lo que yo creo, por lo que te da la orientación del documento, el documento sigue clasificado, esas 42 páginas yo creo que puede ser un estudio hecho por la CIA sobre Elvis Presley o sobre la personalidad de Elvis Presley. Es decir, se ha hecho público en muchísimas biografías, por ejemplo, que ya en el año 70, que es cuando él redacta esta carta dirigida al presidente Nixon para hacerse informador de la CIA, él ya tenía diagnosticado esquizofrenia, abuso de barbitúricos, abuso de drogas. Por eso dice que conocía muy bien el mundo, claro. Claro, de las drogas. Sí, por eso. Y el control mental. Es por eso por lo que es realmente curioso este documento, porque claro, 7 años después él muere de una sobredosis en un hotel, en un baño de un hotel, por una sobredosis de drogas, de una sobredosis de droga. Entonces, por eso es realmente curioso este documento. Oye, Eric, y por último, hay aparte de que es ese fragmento tremendo, ¿no?, de su conocimiento de las técnicas de lavado por parte de los comunistas y que podía ese conocimiento pues ser útil a la CIA, ¿hay algún otro fragmento que te parezca, para finalizar y que la gente lo disfrute y lo lea pues dentro de unas horas, no sé, importante, sí, digno de ser reseñado? Mira, hay un párrafo que escribe Elvis Presley al presidente Nixon, que le dice: señor, yo puedo y quiero desempeñar cualquier servicio con el que pueda ayudar al país. Podría y desearía ser más útil si fuera hecho agente federal sin limitaciones, y ayudaría haciéndolo a mi manera a través de mi comunicación con personas de todas las edades. Antes que nada soy artista del entretenimiento, pero todo lo que necesito son las credenciales federales. Toda una ganga para la CIA, desde luego, contar con Elvis Presley, que ya después de su mito en torno al ataúd, que dicen que no pesaba, que si estaba, que si no estaba, el famoso libro, que habrá un día que hay que comentarlo, Elvis sigue vivo, o está vivo, con aquella cinta de cassette que hay que volver a escuchar, porque tiene que ser tremendo, con una conversación telefónica con Elvis, ¿te acuerdas, no? Y los rumores de que Elvis se había construido una nueva vida, e incluso una nueva cara, y estaba disfrutando de una paz que no le permitían el agobio de las masas, ¿no? Ahora, documento real, se anexa esta historia sorprendente
que nos lo tomamos con cierto humor, pero en el sentido de que es un documento increíble sobre una de las grandes figuras, de los grandes iconos del siglo XX. Eric, repito, muchísimas gracias, compañero, por facilitarnos esta información antes de que casi se haga pública a nivel global, porque creemos que, bueno, para muchos la imagen del gran Elvis habrá variado. Nos despedimos, si te parece, recordándole. Muy bien, fantástico. Un abrazo, Eric, hasta la semana que viene. Un abrazo. 4 muertos en un nuevo caso de presunto pacto suicida. La policía de Suizuoka, en el sur de Japón, halló el pasado jueves a 4 personas de unos 30 años que, según los primeros indicios, se suicidaron al inhalar monóxido de carbono dentro de un automóvil cerrado. Las víctimas, 3 hombres y una mujer, fueron hallados en el vehículo, que a su vez se encontraba en un aparcamiento y tenían cerradas a cal y canto puertas y ventanas. Junto a ellos había un hornillo de carbón del que emanó el gas tóxico que acabó con sus vidas. La semana anterior, en la provincia de Saitama, ocurrió un hecho idéntico en el que aparecieron 5 hombres y una mujer. Pocos días más tarde, en Aomori, fueron hallados otro hombre y 2 mujeres. Ya son 13 las personas muertas en Japón por presuntos pactos de la muerte en menos de una semana y 16 en lo que va de mes. Según la policía, estos pactos de la muerte cada vez son más frecuentes. El año pasado las cifras fueron escalofriantes. 91 japoneses acabaron con sus vidas en 34 suicidios colectivos después de ponerse de acuerdo por Internet. Tema serio, Alberto, va a haber que meterse en ello también, porque tanto para contar en Cuarto Milenio, que por cierto vamos a tocar algunos temas que creo que os van a interesar. Por ejemplo, ya llegó la hora del famoso duende de Zaragoza, que tanto impacto causó aquí en los micrófonos de la SER. Pues mañana, sobre las 11 menos cuarto, en Cuarto Milenio, y muchas más historias, como una extraña desaparición en Málaga, con visiones extrañas por en medio que nos ha dejado bastante impresionados, y muchas más cosas. Mañana en 4. Alberto, por cierto, ¿tenías algún teletipo de ultimísima hora sobre lo que estábamos hablando hoy, sobre el fenómeno extraño en los cielos? Sí, en San Felipe, en Argentina, parece que 2 jóvenes han asegurado que fueron perseguidos por un ovni y que varios transeúntes también lo habrían observado. Parece ser que los jóvenes regresaban de su trabajo en moto a altas horas de la madrugada, cuando parece ser que se posó sobre ellos una nave, que no era nada conocido, y comenzó a alumbrarlos con una fuerte luz. Según relatan, trataron de huir, la nave les siguió y parece ser que han sido varios los transeúntes que han visto esta extraña luz, este extraño objeto. Bueno, no sé qué tipo de información podrá complementarse con eso, pero parece que últimamente en determinados países pues están volviendo a surgir estas noticias sobre tema OVNI. La ciencia también tiene novedades para todos nosotros. Después del lógico repaso que cada semana hace Carlos Cala, vamos a penetrar, os lo adelanto ya, en la dramática historia de uno de los pintores. No, hoy es un maestro reconocidísimo por el que se pagan muchos millones, pero estigma de pintor maldito. Ya sabéis que estamos recorriendo lo que llamamos retratos, la vida oculta de algunos grandes maestros del arte. Empezábamos con el atormentado Munch, autor del Grito, seguíamos con el gran Alberto Durero, El Bosco fue el 3er episodio. Ahora nos llama la atención el retrato de un pintor seguro que menos conocido, pero que tenéis que conocer, porque es un pintor nuestro, el primer español que se asoma a esta galería. Pintó como nadie, fue notario de la España negra, José Gutiérrez Solana. Antes, la ciencia. La revista Science ha publicado esta semana que algunas mutaciones del virus H5N1 de la gripe aviar, la variante más peligrosa, podrían facilitar la transmisión de la enfermedad a los humanos. El estudio ha sido realizado por científicos de un instituto de California utilizando muestras del virus de un niño vietnamita que murió en 2004 debido a la gripe aviar. Los países que firmaron el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad han decidido que será en el año 2012 cuando entre en vigor la obligación de identificar y etiquetar los productos transgénicos. Los 131 países firmantes, entre los que no se encuentran Estados Unidos, Canadá o Argentina, se han reunido en Brasil y han acordado un texto bastante suave. El documento no establece un sistema seguro de identificación de estos productos, en parte debido a la actitud reticente de países como México, que ha logrado que no sea obligatorio etiquetar productos como el maíz o la soja modificados genéticamente. La Universidad Politécnica de Madrid ha inaugurado su Fundación para Estudios sobre la Energía. El objetivo es agrupar a todos los expertos en esta materia y proporcionar información al Gobierno para que pueda tomar decisiones. Durante la presentación se aportaron algunos datos interesantes, como por ejemplo que la Tierra recibe del Sol 1000 veces más energía de la que consume. Por ello, la energía solar podría resultar competitiva dentro de varios años. Los científicos aseguran que en 2040 todas las fuentes de energía serán necesarias porque el gas y el petróleo corren el riesgo de alcanzar
pagar precios prohibitivos. El ahorro de energía es, según los expertos, una necesidad ecológica y económica. Y atención a esta estupenda iniciativa. El lince ibérico, que se encuentra en peligro de extinción y que incluso había desaparecido de muchas zonas, será reintroducido en su hábitat natural gracias a los ejemplares nacidos y criados en cautividad. Como muy tarde, en 2009, el lince ibérico, del que solo quedan unos 200 ejemplares, volverá a correr por los montes y los parques naturales de la Sierra Norte de Sevilla, de Despeñaperros en Jaén y de Hornachuelos y Guadalmellato en Córdoba. El programa encargado de llevarlo a cabo está trabajando ya en la localización de nuevos núcleos en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Portugal, que reúnan las condiciones para que esta especie pueda sobrevivir y reproducirse en libertad. Nos vamos ahora al espacio. Una de las 6 ruedas del Spirit, el vehículo explorador de la NASA que se encuentra en Marte, ha dejado de funcionar, por lo que está teniendo problemas para desplazarse. Esto podría entorpecer o incluso suspender las operaciones del Spirit, que en estos momentos está tratando de llegar a un lugar alto para que sus paneles reciban la energía del Sol que le permita continuar la misión. Y terminamos. La sonda espacial Cassini ha encontrado agua líquida en una luna de Saturno. Las imágenes captadas muestran enormes columnas de hielo que suben hacia el cielo desde la superficie. Según la NASA, se trataría de chorros de agua que salen de las profundidades de la luna Enceladus, como si fueran géiseres impulsados por la actividad volcánica, que se congelan de inmediato al salir al exterior debido a las temperaturas de casi 200 grados bajo cero. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez y todo su equipo. En el año de 1886 nace en Santander José Gutiérrez Solana. Es hijo de un indiano, un hombre que ha vuelto de México y que ha hecho gran fortuna. Por lo tanto, el joven José tiene mucho tiempo libre, tiene bastante caudal para, por ejemplo, perderse por los viejos mercadillos que siempre le apasionaron, para bucear en las librerías, para buscar cabezas de maniquís que siempre fueron una constante en toda su vida. Las misteriosas cabezas blancas de mirar fijo de los antiguos maniquís. Cuentan algunos historiadores que la madre y el hermano de José Gutiérrez Solana rayaban la demencia y quizá, desde algún punto de vista genético, esa visión un paso más allá de la lógica, de lo normal, de ese mundo al que estamos sujetos el resto de los mortales, le hizo tan genial. Sus primeros cuadros eran para muchos una auténtica barbaridad, un desafío. Era el único pintor español que parecía seguir los dictados de nuestro mayor genio universal, el terrible, por sus últimas pinturas negras, Francisco de Goya. Goya no dejó maestros, no dejó seguidores, no dejó escuela. Tan solo algunos pocos individuos, como Eugenio Lucas o este Gutiérrez Solana, se atreven a emplear trazos gruesos, casi empastados, a alejarse de los cuadros y que esos cuadros, como por ensalmo, como por un efecto nunca antes visto, cobrasen dimensión, movimiento, vida. Ahí Solana estaba fundando lo que era el expresionismo y algunos dicen, dando un paso más siempre en su vida, el tenebrismo. Y es que los cuadros de Gutiérrez Solana eran la antítesis de todo lo que se había visto en aquella España más o menos feliz, que miraba con optimismo al siglo de las luces. Solana pintaba cuadros como el osario, la pelea de mendigos, la procesión de la muerte. Incluso algunas notas sobre su primera exposición causan impacto. Por ejemplo, en el cronista del diario ABC, en Santander, le dejan exponer algunos de esos grandes cuadros donde domina el rojo, el negro, las sombras y sobre todo las miradas. Nadie entendía por qué había, por ejemplo, cabezas de cerdo que colgaban de garfios y que sangraban. O de repente, sin venir a cuento, en mitad de la oscuridad, flotando en la nada, una de esas caras de hombre, de maniquí, a veces con cuero cabelludo largo, como espectros de todo tiempo. ABC decía: en esta exposición hemos visto sobre todo sábanas sucias, disfraces grotescos, el paisaje oscuro y tenebroso, con cielos de tormenta, y sobre todo las sombras de los caballos, caballos horribles que aún dan miedo, caballos esqueléticos que atraviesan plazas desiertas, caballos que van con los intestinos colgando.
Solana llegó a Madrid dispuesto a comerse el mundo como tantos otros. Creía que su pintura tenía que tener un sitio, pero el primer intento de acudir a la exposición anual de Bellas Artes se salda con fracaso. Y es normal. ¿Os imagináis ese tipo de cuadros inmensos, con brujas que se pelean unas con otras, o un intento de enterramiento vivo, unos hombres linchando a un grupo de niños? ¿Qué clase de visiones tenía ese individuo? ¿Cómo pintaba eso? Solana, dicen los que le conocieron, siempre iba vestido de oscuro, y era un hombre de alma buena, pero que sentía una extraña turbación por los tullidos, por los doloridos. Solana tenía dinero y, sin embargo, se perdía con un cuaderno por los suburbios y dibujaba las reuniones de mendigos junto a una chimenea, dibujaba sus peleas, y empezó a meterse tanto en el mundo de los marginados, se sentía tan a gusto entre lo marginal, que incluso se fue a vagar por los pueblos, y no lo hizo como podía haberlo hecho con un coche de asientos de cuero, lo hizo enrolándose como banderillero, sin apenas saber torear, en la cuadrilla del torero Bombé. Allí surgieron sus mejores cuadros. Vivió una España negra terrible, y no solo se limitó a dibujarla y a pintarla, sino hizo un libro que dio nombre a un fenómeno que hoy repetimos los periodistas y que no sabemos ni de dónde viene. El libro de Solana presentaba, no podía ser de otra forma, una calavera en toda la portada, la boca abierta y gusanos saliendo de ella. El libro de Solana, 1920, se llamaba La España Negra. Cuentan que Solana pasaba largas noches caminando por los exteriores del Museo Arqueológico, y en cuanto abrían se metía a dibujar las extrañas piezas de otro tiempo que le daban cierta energía. No era de mucho hablar, pero era un hombre absolutamente aguerrido y siempre con la palabra justa y precisa. Se cuentan anécdotas sorprendentes. ¿Os imagináis, por ejemplo, una de esas tertulias de sabios? Cuentan que se homenajeaba a Zorín, el gran escritor. Y Solana era el encargado de dar el discurso. Y de repente, ante la atonitez de todos los que estaban allí, todos los grandes sabios del Café Gijón, dijo: bueno, le doy este homenaje a Zorín, pero Baroja se lo merecía mucho más. Pintor maldito, notario de la España negra, poco a poco sus cuadros, por lo extraño, la autopsia, el cementerio por dentro, el ciego que se pelea con otro ciego, van ganando textura y van ganando importancia, se empiezan a pagar importantes sumas, y esa marginalidad empieza a ser reconocida. A él le atormentaba que sus cuadros no se aceptasen en ningún museo. Uno de los primeros tiene también una crítica interesante, una crítica digna de ser recordada. Un sacerdote fue el primero que dijo que ya había cosas interesantes. Dijo que los cuadros de Solana podían hablar a quien se pusiese delante de ellos durante unos minutos, que aquellas figuras demacradas, aquellos hombres casi que eran piel sobre esqueleto, aquellos ojos terribles que miraban de otro tiempo, aquella clase social que se escondía en los suburbios, esa te hablaba. Había algo extraño en toda esa dimensión de Solana, y decía el padre José de la Plana: esta que exponemos aquí es una pintura muy diferente a toda la que hemos visto normalmente. Es la parte caótica y de sueño que todo el mundo lleva dentro, y que reduce al espectador a un vidente alucinado por un espectáculo terrible que nos llega, no lo dudo, desde lo más profundo del túnel del tiempo. Los últimos años de Solana los pasó en el rastro. Convirtió su casa en su propio museo, apenas salía. Como hizo Goya con las pinturas negras, se rodeó de aquellos espantosos cuadros. La fiesta de los toros, donde un albañil es corneado porque es atrapado por la res, los entierros, las procesiones, todo lleno de oscuridades, eran el mundo de Solana. Cada día de San José invitaba a sus amigos, algunos literatos, algunos escritores, algunos pintores pobres, que acudían a verle como si fuera un santo. Les invitaba un pastel, a vino, y apagaba las luces para que vieran los extraños efectos de aquellas creaciones. Solana nunca tuvo reconocimiento, pero empezó a enfermar, y es curioso, el día de su muerte coincidió precisamente con el fallo de ese premio de Bellas Artes. Hay un detalle bonito: los pintores, incluso el premiado, se negaron a recogerlo.
fueron a casa de Solana a entregárselo. Fue un reconocimiento póstumo. La noche de ese premio para Solana, sus amigos del Café de Pombo, esa escena que se refleja en el Museo de Cera de Madrid que todos hemos visto, los sabios junto a las mesas, junto a los vasos, le dedicaron unas letras, sus últimas letras. Dicen que Solana nunca podrá ser falsificado, y dicen que cualquier maestro puede serlo, pues se equivocan. Y quizá en estas últimas frases está la clave. Decían sus amigos intelectuales que nuestro amigo Solana, que ya se ha marchado, ha pintado con sangre coagulada la piel reseca de sus propias momias, vino tinto y hollín de las calderas donde se calientan los miserables, noches heladas del invierno. Él ha creado una materia diferente y distinta, la materia solanesca, esa inconfundible y irrepetible que jamás podrán copiar los falsificadores. Notario de la España Negra, 326 pinturas que ahora, como perdiendo la vergüenza, empiezan a volver a exponerse. Hoy nos visitó, hoy hicimos el retrato de un hombre de Santander, que fue rico, pero quiso estar con los más desfavorecidos, y lo retrató como nadie. José Gutiérrez Solana, el pintor maldito. Por cierto, que un cuadro que hubiera pintado el gran Solana ha ocurrido en Perú. Han hallado, pues, una de esas historias macabras que este hombre seguro que llevaría un lienzo. Hoy mismo, Iker, se ha encontrado el cadáver de una niña de aproximadamente 6 meses que presuntamente ha sido sometida a un ritual satánico. Según el comisario de la ciudad peruana de Huanco, las primeras hipótesis apuntan a que la niña cayó en manos de una secta diabólica que antes sacrificaba animales para ofrecérselos a Satanás y ahora a personas. También apuntó que los padres de la pequeña podrían estar implicados en el macabro suceso e incluso haber participado en misas negras y rituales diabólicos. El cuerpo, que fue hallado por los basureros cerca de un centro sanitario, estaba envuelto en una sábana azul que tenía manchas de sangre. La policía, que está investigando el caso, ha declarado que está buscando a una secta formada por al menos 50 personas que han sacrificado numerosos perros, gatos y gallinas de color negro para luego beber su sangre y ofrecérselo como ofrenda a Satanás. Y varios expertos en sectas han alertado sobre los movimientos en el área de la Comunidad Valenciana de una organización denominada Niños de Dios, y ahora rebautizada como La Familia, que están desplegando una red de captación de adeptos y distribuyendo material explicativo entre niños y padres de algunos colegios públicos. La organización Niños de Dios fue fundada por David Berg, un pastor evangélico en pleno auge del hipismo en los años 60. El fundador, ya fallecido, fue acusado como supuesto inductor de prácticas sexuales con menores. Berg tuvo que abandonar Estados Unidos y, curiosamente, uno de sus refugios fue una pequeña isla privada en Canarias que convirtió en una de las comunas o lugar de vida cooperativo. Hay que recordar que Niños de Dios ha sido incluida por el Parlamento Europeo en la lista de organizaciones de alto riesgo. Por cierto, Alberto, bueno, imagino que todos hemos conocido mitos en torno a la comida, ¿no? Leyendas urbanas. Santiago Camacho creo que nos trae algunas. Hablaba de aditivos la semana pasada. Mitos como que, no sé, determinado licor mezclado con un refresco se te producía una bola en el estómago que te mataba, por ejemplo, ¿no? Sí. Y unas golosinas que reventaban en la boca, que habían matado a más de un niño, contaban en la época, ¿os acordáis, no? Petacetas. Los petacetas, exactamente. Qué buenos estaban, ¿eh? Bueno, pues ha habido alimentos que no sabemos por qué se han ganado su propia leyenda urbana. Y esto ha hecho que incluso algunas marcas se estigmaticen, pierdan batallas legales, pierdan ventas. Hay quien dice que hoy con Internet estos rumores surcan la red pues con un cometido pues vengativo, ¿no?, de algún usuario descontento. ¿Quién no ha oído la famosa historia de la lata de refresco que tenía una rata dentro? O tantas y tantas historias que en el fondo son leyenda urbana. Bueno, hay ¿Siempre algunas... o alguna vez ha sido verdad? Esa es la gran duda, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta Santiago Camacho. Muchas leyendas urbanas no tienen un origen natural como fruto de la fantasía popular, sino que han sido inventadas y puestas en circulación con determinados propósitos, a veces comerciales, a veces políticos. Así, hace unas décadas, surgió un rumor respecto a que la aspirina infantil era dañina, noticia que, casualmente, coincidió con la invención del paracetamol.
Así se explican toda una serie de polémicas, como que el teflón, el material antiadherente que incorporan las sartenes de última generación, es cancerígeno. En 1955 se publicó en Estados Unidos que un maquinista había muerto después de fumar un cigarrillo contaminado con una pequeña cantidad de teflón. Sus pulmones, decía la noticia, se llenaron de gas y falleció a los 5 minutos. Casi cualquier nuevo producto que viene a sustituir a una tecnología anterior, como los microondas, los rayos UVA o las lentes de contacto, tiene su leyenda urbana. A veces promovida por el recelo lógico de la gente ante las novedades, pero otras veces puesto en marcha por el sector que sale más perjudicado por el nuevo descubrimiento. Algo parecido sucedió con las célebres petacetas, aquella extraña golosina en forma de polvo que al contacto con la saliva petardeaba sonoramente para deleite de los más pequeños. Muchos padres percibieron la travesura como un peligro desconocido que en forma de aditivos químicos se cernía sobre sus retoños. Así que pronto surgió la leyenda de que un niño se había tragado 2 paquetes y le había explotado el estómago. En la misma línea podemos encontrar la historia de los chicles que presuntamente contenían huevos de araña. Otras muchas leyendas están relacionadas con productos alimenticios. La historia del hombre infectado de SIDA que cae dentro de un contenedor de alguna clase de alimento o bebida no es nueva. Existen versiones en inglés que relacionan el mismo argumento con diversos productos, como la salsa ketchup. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Me decías, Alberto, que ha habido una noticia de una famosa cadena de hamburgueserías ya bastante poco conocida, o que pasó desaparecida ya. Sí, que un truco con un dedo y sí. Que no era una leyenda urbana o un truco motivado por el usuario en este caso. Bueno, en este caso no ha sido leyenda urbana porque ha habido incluso un juicio que parece ser que ha ganado la compañía, porque esta mujer aseguraba que había encontrado un dedo humano dentro de un plato de chile. Y al final, pues tras analizar el dedo y demás, había descubierto que ese dedo no tenía nada que ver con que era de hace 6 o 7 meses, de un accidente que se había producido y demás, y que lo habían incluido dentro del plato pues para intentar sacar dinero a esta compañía. O sea que ¿y de dónde había sacado ella el dedo? No se sabe. Pues ahora tendría que acabar ella en la cárcel, por lista. No, está detenida, o sea que pagará por ello. Vamos con mensajes que nos llegan a ese 7640. Hola amigos, gracias por hablar de arte. La pintura de Solana está dentro del pesimismo del 98. Zuloaga tiene una obra muy similar, nos dice Bárbara. Cierto. Me recuerda a la pintura de Manuel López Villa, señor pintor de mi tierra y macabro y realista, nos dice Javi de Ciudad Real. ¿Cómo se llama? Manuel López Villa. López señor. Villa. Pues voy a indagar porque es una línea muy curiosa, aunque yo creo que Solana, exceptuando por supuesto el maestro Goya, pero Solana es que es terrorífico, ¿eh? A ver, Elvis Presley no está muerto, está protegido por las CIAs americanas y vive con una droga especial fabricada para él, que se la pagaron unos fans, nos dice Milo. Tiene que venir Santiago Camacho. Sí, unos fans millonarios. Es que se ha cortado el mensaje. Lo que pasa es que la leyenda urbana esa también tiene que terminar dentro de muy poquito, porque ya debería tener 90 años, ¿no? Una cosa así, o sea que dentro de 10-15 años esa leyenda ya caerá. Pero por también su se ha propio peso. criogenizado en vida o algo así. Claro. Steven Seagal realizó diversas misiones para la CIA en Camboya en los años 70, nos dice Ricardo desde Zaragoza. Ya, fijo que contactar con Leno y que graban un disco, pero si algún incauto compra ese disco, le estará bien empleado que le timen, nos dice Manolo desde Madrid. Quiero desmentir que yo me ofreciera a la CIA. Es totalmente mentira. Firmado Qué bueno. Elvis. Si es que hasta Elvis escucha Milenio 3. Oye, partimos aquí un momento los mensajes porque vienen los compañeros del cine que quieren hablarnos de una película importante, de un personaje importante. Nos acercamos ya a la Semana Santa, chicos, y yo creo que es un buen momento. Antes de que se me olvide, un saludo para todos los valencianos que están de fallas, ¿eh? Claro que mañana sí. las queman. Bueno, pues vamos a hablar de una película que es una de las más taquilleras de todos los tiempos y en la que hubo supuestos fenómenos sobrenaturales o milagrosos. Hola Iker, muy buenas noches. Si tenemos que hablar de Jesucristo y de cine, pues la verdad es que hay algunas cosas que contar. Sigue siendo un personaje pues muy reconocido. Por ejemplo, es el segundo personaje histórico más reflejado por el mundo del cine.
con alrededor de 150 películas. El primero sería Napoleón, que tiene casi 200. Y, por supuesto, está muy de actualidad porque existen proyectos en marcha. Por ejemplo, un cómic muy famoso que se llama María Magdalena, en la que María Magdalena es la jefa de un grupo de guerreras, va a ser llevada próximamente al cine. Tal vez hablemos de ello más adelante. Pero de lo que queremos hablar ahora mismo, Iker, a los oyentes de Milenio, es desde luego de la película de referencia, que ha sido La Pasión y que es una película del año pasado. Nos lo va a contar María Guerra. La Pasión de Cristo ha sido, sin duda, uno de los terremotos cinematográficos del pasado año. Tumultus ad murum. Pues tumulto, polémica y controversia ha sido precisamente el factor que ha convertido a esta película en un super éxito de taquilla que los estudios oficiales de Hollywood se negaron a apoyar desde el principio. ¿Creéis que estoy loco? Sí, estás loco. ¿Me llamas loco? Sí. ¿Me tomáis por loco? Mirad qué loco estoy. Mel Gibson ha batido todos los récords habidos y por haber. Su película ha sido la más taquillera del género religioso de toda la historia y fue la tercera más vista del año pasado en Estados Unidos. Recaudó 370 millones de dólares solo en Norteamérica, por detrás de Shrek 2 y Spider-Man 2. En todo el mundo hizo un tremendo botín de más de 600 millones de dólares y como Gibson, además de director, fue productor, pues evidentemente ha ganado mucho dinero y una parte muy importante, más de 100 millones de dólares, los ha dedicado a donaciones a la Iglesia Católica. Hombre, nadie le niega el despegue grandioso que tuvo entre el público mundial hace un año, pero luego hay que reconocer que ha sido ignorada en diferentes campos. Los académicos americanos le propinaron otro golpe a su ego al nominarlo a los Oscar en solo 3 categorías: fotografía, maquillaje y banda sonora, y no ganó en ninguna. Ni siquiera llegó a ser candidato en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa. Y ahora hablemos de la violencia de La Pasión, un realismo que la jerarquía de la Iglesia Católica vio con buenos ojos en general, pero también ha recibido varapalos de sectores más progresistas, como el que representa el sacerdote redentorista, el padre Ramos. De modo alguno se puede pensar, o por lo menos yo no pienso, que sea una película completa, a pesar de que probablemente en muchos aspectos es la mejor película que se ha hecho sobre Cristo, pero tiene una serie de defectos que no consiguen la finalidad. Se le ha ido el exceso, le ha llevado a perder las riendas de la película desde mi punto de vista. Ese exceso de violencia que Mel Gibson ha defendido con tanta pasión en este último año ha sido finalmente reducido por él mismo. Ha cortado 6 minutos de las secuencias más crueles para hacer que la película fuera más suave, más familiar. No me lo creo. Tampoco yo. Bueno, es que de esta película surgen informaciones muy llamativas, como por ejemplo la que hemos leído sobre su protagonista, Jim Caviezel. El actor que da vida a Cristo es un católico muy ferviente que sufrió en el rodaje una auténtica tortura y que, pese a ser ahora famoso en todo el mundo, pues no ha querido aprovecharse de este éxito y se ha negado a hacer publicidad, campañas de publicidad por valor de 75 millones de dólares, ya que considera que ese dinero, bueno, pues le hubiera hecho caer en la tentación después de haber representado en el cine al Hijo de Dios. No hace falta que les recordemos el título, solo nos queda prevenirles de la dureza de las imágenes. Ha habido casos de infartos en la proyección, pero también dicen que ha habido casos de milagros y curaciones, casos de enfermos que se han sanado después de haber visto La Pasión de Cristo. A Jim Caviezel, que le cayeron un par de rayos encima de la cocorota, ¿no? Sí, pero se salvó. Y ocurrieron muchas cosas extrañas dentro de La Pasión, que a mí me gustó mucho. Por cierto, me estabais comentando que vamos a Ciudad Real, ¿no? Sí, vamos a dar la semana que viene ya las fechas concretas y el lugar, porque vamos a visitar Ciudad Real. Creo que en la universidad también, Alberto, un auditorio importante. Sí, creo que sí, pero hay muchas citas pendientes, ¿eh? No podemos adelantar mucho, pero parece ser que se están animando en muchas ciudades. Y Milenio se va a mover estos meses bastante, o sea que hay que estar muy atentos. Que Paco Vázquez, nuestro querido amigo Conter, ha hecho una crónica en ikerjimenez.com para que veáis también lo que pasó en Málaga, la acogida que tuvimos, y desde luego cuando va Milenio por ahí hay que tener un sitio, un aforo grande, importante. Pero estuvimos en Málaga.
Es que ya es una leyenda urbana. A ver, vamos con 7640. Francisco desde Hospitalet dice, ¿y si Elvis trabajase para la CIA y antes de ser descubierto inventaron su muerte? Claro, si ahora trabajo para la CIA, ese rumor eterno, ¿no?, de que muchas estrellas tan agobiadas del Star System y de la gente quieren hacerse una nueva vida y desaparecer. También se habló de esto con Lady Di, ¿os acordáis, no? Que era toda una trama para que Lady Di se fuera a una isla por ahí. Yo eso no me lo creo, desde luego, pero... Además, ese hermano secreto se suponía que tenía Elvis Presley, que eran 2 hermanos gemelos, por lo menos eso lo contaba Santiago Camacho. Hermanos, sí. Sí, y que está enterrado uno de ellos. Además, Santiago contaba que, por ejemplo, el nombre de Elvis Presley, Aarón, él siempre lo había escrito con 2 As y en la tumba solo pone una, en fin. Pero bueno, es que Santiago, cosas curiosas, o sea, la mente calenturienta de Santiago es el whisky, es lo que sea, pero ¿qué cosas puede llegar a decir? ¿Qué cosas puede llegar a decir y escribir? Por cierto, que le felicitamos por ese nuevo libro en La Esfera, Calumnia que algo queda. ¿Qué anda que no te reías ayer? Sí, ayer lo estaba leyendo y estaba en la cama leyendo el libro de Santiago y estaba con lágrimas en los ojos. ¿Y de quién serán entonces los derechos de las canciones que supuestamente transmitirá ese espíritu de John Lennon? Pues del grupo Espírita, ¿no? Sí. Que a veces son muy listos. Mucho farandulero y aprovechaturnos hay en este mundo. Cuántos trasnoches con Milenio. La seriedad y un documento oficial es un buen aval. Gracias, Javi, desde Barcelona. Un saludo a todo el equipo de parte de todos los valencianos, que parecéis todos muy majos. Qué pena que mañana cuarto milenio es a la hora de la crema. Lo grabaré, nos dice Mónica. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a la gente de Valencia, que sabemos que nos escuchan hasta en noches como hoy. Y un día podíamos hablar solo de misterios de esa zona y daría para un programa para 2 y para 3. Mira, esto sí que es como para una leyenda para Santiago Camacho. Madrid, Miguel Pérez, barrendero de noche, susto. Mi compañero y yo escuchando Milenio psicofonías. Y en la calle, abrirse la tapa de una cloaca y salir un topa policía. Hace más de 10 años, Punta Teno, Tenerife, luces de colores bajando montañas y sobre el mar, cuando dormía una gran luz por fuera de mi caseta. Un lugar clásico, Punta Teno. 1994, Melilla, 4 puntos se alinean, poco después salen disparados, los vimos 5 personas. 1995, otro fenómeno igual, lo veo en Córdoba, mucha coincidencia. Pues muchísima gente hablando de ese fenómeno que ya hemos esbozado, luces populares, luces en los cielos, luces que incluso han atacado a personas. Hemos recordado varias historias de este tipo, nos ponemos ya a trabajar para que dentro de 6 días tengáis aquí el viernes mucha más información. Mañana, Alberto, nos vemos en 4, ¿eh? Desde luego, a las 11 menos cuarto. 11 menos cuarto, con historias como la de Zaragoza, la de Isidoro Arias, la desaparición Código de Isidoro secreto de la Biblia, que nos preguntaban por él. Mañana volvemos a reabrir la polémica sobre el código secreto de la Biblia y hacemos unas cuantas pruebas, así que a ver qué pasa. Nosotros, como digo, estaremos aquí e iremos informando de todas las fechas, y como dice Alberto, son varias. También se rumorea que Bilbao, bueno, varios sitios, ¿no? Ceuta, sí. Bueno, ahí estaremos. El próximo lugar donde parece ser que va a enterrar no, madre mía, aterrizar la nave es Ciudad Real. Creo que 1.500 personas de aforo. No está mal, no está mal. Un abrazo, amigos, buena semana.